En este video tutorial vamos a aprender a utilizar el administrador de base de datos de MySQL llamado Navicap. Navicap es una excelente herramienta para administrar y gestionar bases de datos MySQL. Vamos a primero crear una conexión en MySQL. Primer paso, le decimos en el icono conexión, le damos el nombre de la conexión. En este caso vamos a hacer una conexión local. Ponemos el nombre. La IP, en este caso, pues como es una conexión local, voy a colocar localhost, el puerto, el nombre de usuario y la contraseña. Bien importante, vamos a explicar esto. Con el nombre de la conexión, aquí podemos colocar cualquier nombre que identifique el servidor en el cual me voy a conectar la base de datos. Aquí va la IP o nombre del servidor. Recordemos que en algunas ocasiones la gran mayoría de veces las bases de datos están conectadas están instaladas en otro servidor remoto. Entonces aquí podemos colocar la IP de ese servidor remoto o colocar el nombre o URL en el cual nos debemos conectar. El puerto normal de conexión de MySQL es 3306, pero en algunas ocasiones se configura para que los datos fluyan a través de otro puerto diferente del 3306. Eso se debe conocer y se debe colocar aquí. El nombre de usuario no siempre es root, puede ser otro usuario, y la contraseña. Le decimos guardar password, le decimos test de conexión. En este momento la conexión es satisfactoria. Le decimos OK y me acaba de crear una conexión. Entonces, dentro de esta conexión están estos elementos que son las bases de datos que están instaladas allí. ¿Cómo crear una base de datos en una conexión? Sencillo, clic secundario sobre la conexión, le digo nueva base de datos o new database. Me pregunta el nombre de la base de datos, le coloco el nombre, en este caso lo voy a llamar prueba, le digo OK y me genera la base de datos prueba. Hago doble clic, miren que cambia el icono de gris a verde, el icono de base de datos, indicando que pues estoy enlazado o conectado a la base de datos. En este momento no hay tablas en la base de datos. Bueno, hay que ver algunos elementos del Navicap. En este momento pues vemos el icono tablas, vistas, funciones, eventos, consultas, reportes, backup y como un generador de horarios pero para actividades. Bien, hay algunos elementos bien importantes acá que son muy importantes para la gestión y administración de las bases de datos de Navicap. Vamos a ir viéndolos de uno en uno. Primero vamos a crear una tabla. Está en el icono tabla, está en nueva tabla, o puedo importar tablas o exportar tablas. Vamos a crear primero una tabla, nueva tabla. Me aparece la ventana para diseñar tablas. Yo puedo mover esto de tal forma que cuando se me ajuste la ventana, ahí está, miren cómo cambia el cuadro. Bueno, listo, ahí tengo ajustado la ventana para poder tener la vista completa. Puedo crear algunas tablas, por ejemplo, la primera voy a llamarla datos, voy a poner el primer campo en la tabla, sería código, longitud del campo, voy a ponerlo int, entero, longitud 4, llave principal, claro que sí, ahí está. Entonces, miren que en el constructor de tablas hay una serie de elementos bien interesantes. Está guardar. Cuando yo digo guardar me pide el nombre de la tabla. Vamos a llamarla datos básicos. OK, ya me ha guardado la tabla. Simplemente puedo guardarla y miren que aquí arriba apareció. Yo puedo adicionar un campo y sería, por ejemplo, nombre
tipo de campo. Aquí están los tipos de campo. Vamos a ponerlo como varchar, longitud 30. Bueno, puedo insertar un campo. Miren que lo inserta entre dos campos. Entonces, bueno, vamos, por ejemplo, vamos a poner aquí apellidos para la inserción. Es varchar, longitud también 30. Perfecto. Puedo borrar un campo. Miren que selecciono el campo, le digo delete field. Borrar campo apellidos, le digo delete. Voy a agregarlo nuevamente con adicionar apellidos, varchar, longitud 30. Bien. Puedo mover un campo. Miren que yo puedo decir mover un campo de primero o bajarlo dependiendo de mis necesidades. En este caso vamos a dejarlo como estaba. Ahí tenemos pues la creación de una tabla muy sencilla. Simplemente le decimos guardar y pues ya tengo los datos asignados allí. Voy a cerrarla. Miren que la abro y están los tres campos. Deseo modificar esta tabla. Aquí está Design Table. Design Table me permite volver al cuadro de diseño de tablas y modificar los campos si es así que lo necesito. Por ejemplo, necesito colocar dirección. Entonces, adicionar campo, dirección, vamos a quitar la tilde, dirección, varchar, longitud 40. Perfecto. Aquí hay una cosa bien interesante en los campos, algo que de pronto los que han trabajado con Access en los cursos es una característica muy diferencial. Por ejemplo, allow null, permitir nulo. El null es un tipo de dato que por defecto está en estos campos. Entonces, cuando nosotros vamos a guardar para ver el ejemplo, cerramos y vamos a entrar a la tabla como tal. Miren que todos los campos están llenos con null. Cuando yo digo permitir null significa que yo puedo dejar cualquiera de estos vacíos, pero ese vacío es entre comillas, porque realmente hay un null, un valor nulo. A excepción de código que lo puse como llave primaria, y miren que cuando yo estoy en el diseño, pues miren que allow null está desactivado. Bueno, vamos a ver otro tipo de cositas también aquí en el diseño de tablas. Algunas veces yo no quiero estar digitando el código, o sea, estar inventándome el código. Yo le puedo decir auto incrementar y allí tengo ya esta propiedad activa en código. Significa que cuando yo cree un nuevo registro en la base de datos, él automáticamente va a ir incrementando con base al anterior registro. O sea, va a ser 1, 2, 3. Y si yo llegase a borrar uno de los registros y ir al, por ejemplo, el registro 5, cuando yo creo un nuevo registro, no va a crear nuevamente un registro código 5, sino va a crear el código 6, porque ya él administra en su base de datos internas del diseño de la tabla de que existió un registro 5 y que fue eliminado. Esto con el fin de manejar muchas veces seguridad dentro de la información y una buena organización de los datos. Bueno, aquí tenemos la tabla, vamos a cerrarla. Aquí tenemos esto. Ahora vamos a ver, muchas veces tenemos proyectos que ya están diseñados de otras bases de datos y queremos importar esos datos. Queremos traer datos de otra base de datos, por ejemplo, como Access. Yo le voy a decir importar, asistente de importación. Él me dice, ¿de qué tipo de bases de datos? Yo le voy a decir que pues miren todo lo que tengo. Tengo archivos de texto o TXT, bases de datos DBF que son de FoxPro, tengo bases de datos de Paradox, incluso hojas de Excel en los formatos el tradicional u hoja de cálculo, disculpen, hoja de cálculo que es XLS, y Excel el de Microsoft que es XLSX. Tenemos de Lotus, archivos de XML, y tenemos el tradicional Access
Le digo siguiente. Él me dice, ¿de dónde vas a importar los datos? ¿De qué tabla? ¿De qué base de datos? Entonces vamos a buscar una base de datos en el computador. Bien, aquí tenemos la base de datos. Vamos a usar esta base de datos. Open. Él me muestra las tablas. Yo le voy a decir que puedo seleccionar las que necesito, o si las necesito todas, seleccionar all. Le digo siguiente. Me muestra las tablas. Digo siguiente. Me muestra los campos. Puedo ver los campos de cada una de las tablas. Aquí están para revisar de manera previa antes de la importación. De pronto no necesito algunos datos. Por ejemplo, aquí veo unos errores F7 y F8. Sé que son campos de error que vienen de esa tabla. Puedo seleccionarlo. Le digo siguiente. Le digo siguiente. Y le digo iniciar. La importación es bien rápida. Le digo cerrar. Y ya yo tengo acá tablas que he traído de una base de datos externa. Si tienen campos como en este, si tienen datos como en este caso, pues también los trae de manera inmediata. Así que es una excelente herramienta para gestionar bases de datos. Bueno, ahora algunas veces tengo dificultades. Por ejemplo, necesito exportar datos a Excel. Yo también puedo exportar información. Puedo exportar información. El proceso es muy sencillo. Vamos a usar una que tenga algunos datos dentro. Tengo esta tabla de 2 registros para efectos de ejemplo. Bueno, le digo exportar y miren que me aparece la ventana de exportación. Es muy parecida a la ventana de importación. Contiene casi que la mayoría de formatos que se utilizan. Por ejemplo, archivo TXT o archivo HTML, o una hoja de cálculos XLS, o una hoja de Excel 2007, o un archivo de Word. Bueno, hay diferentes formatos. Por lo general siempre estamos utilizando formatos de Excel para manejar datos exportados. Le decimos siguiente. Me dice ¿dónde deseas guardarlo? Yo le voy a decir que lo voy a guardar en documentos. Se llamará así, cargos XLS. Le digo guardar. Le digo siguiente. Siguiente. Le voy a decir que incluya los títulos de columna. Siguiente. E iniciar. Noten que los datos se exportaron rápidamente. Bueno, vamos a verificar en este momento los datos. Aquí están los datos. Cargo, código de cargo y cargo. Algunas veces pues podremos agregar más datos aquí. Por ejemplo, 3. Vamos a agregar cosas así. 4, 5, 6. Veamos algunos valores. Listo, vamos a decirle guardar. Cerrar. Miren que hemos modificado la estructura, ¿verdad? Ahora yo necesito que aquí en cargos vamos a eliminar estos 2 registros. ¿Cómo se eliminan los registros? Aquí. Y volvemos a unirle el signo menos. De manera gráfica, pues. Cómo borrar registros. Ahora yo le voy a decir que me pegue los datos acá. Entonces, teniendo el archivo de Excel abierto, teniendo los datos, copio los datos, lo digo copiar, me voy a Navicat, en la tabla le digo aquí, pegar, paste. Me pregunta que si estoy seguro que deseo pegar estos registros, le digo ok, y miren que automáticamente tengo los registros pegados en la tabla de cargos en Navicat. Entonces esta es una forma muy rápida de gestionar y administrar bases de datos. Ahí tenemos eso. Bueno, ahora vamos a ver algo bien sencillo que son los backups, y algo bien importante. Constantemente debemos estar haciendo backups. Para hacer el backup de una base de datos, pues simplemente le digo nuevo backups
le digo iniciar y automáticamente él me crea un backup con la fecha y la hora en que se ha creado. Hagamos uno nuevo y verán que varía la hora pues con relación a un minuto, porque no ha pasado mucho. Nuevo backup, iniciar, y allí está el backup. Algunas veces necesito transportar mi base de datos de MySQL pues a otro servidor, o si estoy haciendo un desarrollo en fase de prueba y necesito desplazarme a otro equipo y colocar la base de datos local, yo puedo obtener ese script, el código en que se ha diseñado la base de datos. Selecciono el backup que necesito extraer, le digo extraer SQL, iniciar, me dice que lo guarde, vamos a guardarlo ahí, vamos a crear una carpeta nueva para crear el backup y le digo guardar, close, vamos a documentos, backup, ahí está el script con un simple txt, con un bloc de notas, vamos a abrirlo y ahí tengo la estructura de MySQL de creación de las tablas. Aquí está la creación de tablas para alumnos votantes, pues la tabla se llama así, la de candidatos, cargos, en fin. Veamos un ejemplo de cómo usar este script para subir un backup. Hay dos maneras de trabajar con un backup. Vamos a las tablas, vamos a borrar todo. Listo, nuestra tabla, vamos a cerrarla para verificarla. Close database. Si yo cerramos incluso la conexión, close connection. Si yo hago doble clic sobre la conexión, hago doble clic sobre la base de datos que se llama prueba, tablas, y efectivamente no hay nada, pero tenemos los backups. Hay una forma de restaurar un backup. Yo puedo seleccionarlo y le digo restaurar backup. Él me dice que si deseo restaurar este backup con esta información, le digo iniciar, le digo que sí, cierro y si me devuelvo a tablas, ahí están todas las tablas, incluyendo por ejemplo cargo que había modificado antes de hacer el backup. También podemos hacerlo de la manera tradicional, que es usando el script. Miren que voy a backup, puedo importar los datos con tablas y datos de un backup hecho en un archivo SQL. Me voy a query, new query, voy al script txt que había guardado ahorita, SQL, lo copio todo, copiar y lo pego acá. Miren lo que ahí está. O puedo hacer lo siguiente, le digo cargar, me abre el backup donde fue guardado, open, y ahí está la misma información. Le digo run, en este momento está creando e insertando los datos. Aquí me entrega un informe de inserción de datos y de creación de tablas. No voy a guardar, le digo tablas y efectivamente ahí están las tablas, incluso con los datos que había ingresado antes. Vamos a utilizar otra herramienta de Navicat, que es las consultas. Algo bien importante cuando estamos manejando datos para hacer consultas. Yo puedo decir new query, ya habíamos visto algo de esto ahorita, new query, pero yo voy a ver algo que se llama el query builder. El query builder es como un asistente gráfico para hacer consulta. Yo puedo tener, por ejemplo, todas las tablas que yo necesite. Por ejemplo, candidatos y cargos, ¿sí? Esto es para hacer consultas, aclaro. Por ejemplo, aquí tengo código de cargo y código de cargo. Yo puedo relacionar estos dos y él automáticamente aquí me genera la relación de tabla sobre SQL. Puedo seleccionar los datos que necesito acá, por ejemplo, código del candidato,
foto del candidato, nombre del candidato, nombre suplente, y necesito el cargo. Yo allí tengo pues ya una consulta SQL diseñada y tengo las tablas relacionadas. Estoy usando el concepto de relación, pero realmente o físicamente las tablas no están relacionadas en la base de datos. Esto es una consulta de la base de datos. Entonces, pues le digo run y me debe mostrar los datos. En este caso no hay datos, pues debería haber, si las tablas se llenan, deberían estar ahí los datos completos. Aquí en Query Editor está la estructura del SQL ya lista. La podemos modificar si la necesitamos, o volvernos al editor y seguir trabajando. Por ejemplo, código de grado, si yo lo inserto, lo vamos a ver en el Query Editor, código de grado. Incluso podemos trabajar con adicionar, por ejemplo, order by por un campo específico en forma ascendente. Ahí está, mírenlo. Si lo vemos, ahorita modificamos desde el texto. Bueno, veamos qué pasa si lo modificamos. Miren que el order by también se activa acá. Esta es una herramienta muy buena al momento de estar trabajando con SQL y nos agiliza tiempo para crear esto. Bien, aquí tenemos esta primera parte que es el manejo de las tablas, el manejo de consultas, backups. Hay herramientas como reporteadores, pero son para más que todo gestión rápida de los administradores de sistemas y de bases de datos. No son para usuarios finales. Pueden hacer reportes, pueden hacer vistas. Recuerden que hay una gran diferencia entre consultas y vistas. Las consultas se crean pues en tiempo real desde código para hacer lo que acabamos de hacer, tener un análisis de un cierto tipo de información, mientras que las vistas son como una consulta permanente. Es más, pueden ser utilizadas directamente a la base de datos. Dentro de Navicap también podemos generar algo que se llaman usuarios. Yo puedo establecer qué usuarios van a usar la base de datos. Le digo manager user. Me dice, en este momento nada más está el root y el root localhost. Bueno, obviamente nada más hay un solo usuario. Le voy a decir adicionar usuario. Usuario Ortiz. Viene algo interesante. Si yo dejo host vacío, solamente voy a poder accesar pues en la red local. Pero si yo le coloco la red local, si yo le coloco el signo porcentaje, estoy indicando que podrá accesar a él desde cualquier punto, incluso desde internet. El password, vamos a colocar el password, confirmo el password, le digo ok. Entonces aquí me dice, bueno, Edwin Ortiz tiene acceso a ¿qué? ¿A qué bases de datos? Yo puedo pues establecer por cada base de datos los permisos. En este caso estamos trabajando con enter, con prueba. Yo voy a decir Ortiz tiene derechos a seleccionar datos únicamente. Entonces él nada más tendrá un usuario de solo consulta, o tendrá derecho a seleccionar, a insertar datos, a actualizarlos y a borrarlos. Es un usuario bastante fuerte. En algunos casos podemos hacer cualquier combinación de ellos. Por ejemplo, tendrá derecho nada más a insertar, pero no podrá modificar ni borrar. Otros tendrán derecho solamente a actualizar registros. Otros nada más tendrán derechos a borrar registros. En fin, simplemente pues tú escoges la combinación de necesidades que tengas para cada uno de los usuarios. Digo guardar y ya existe el usuario para accesar a la base de datos desde cualquier punto y administrarla. Con esto finalizamos el manejo básico de Navicap.